Buenas noches, informa Visión 7. Hace instantes en Nueva York, conferencia de prensa de la presidenta Cristina Fernández. Esto decía la primera mandataria. Y deciden además siempre cosas distintas todos los años. Si uno recuerda el año pasado, el mundo del año pasado, y no estoy hablando siquiera de septiembre, estoy hablando de, por ejemplo, la reunión del G20. En realidad eran otros los actores, eran otros los enemigos, entre comillas, enemigos que ahora de repente se han tornado en más amigables este año. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué opinarán aquellos que, por ejemplo, nos criticaron tan duramente por el pacto de cooperación, el memorándum de entendimiento para cooperación judicial y por haber firmado el acuerdo entre el canciller argentino y el canciller iraní? Y resulta que nos enteramos que este domingo estuvieron reunidos amigablemente en el Waldorf Astoria sobre Park Avenue, el canciller americano y el canciller iraní. Y además con perspectivas de seguir haciendo todas las reuniones necesarias. Además, ustedes lo han escuchado hoy al presidente Obama, ofrecerle prácticamente a Irán que no van a tener mayores problemas con su plan nuclear, que esta es una gran oportunidad que tienen. En realidad, obviamente, todo el mundo ya sabe que están actuando como aliados frente al ISIS. Es más, es de público notorio que milicianos iraníes están peleando hoy en Irak. Yo no recuerdo el nombre, pero una de las últimas ciudades que le fueron arrebatadas al ISIS, que fue, no me puedo acordar, ustedes lo deben tener registrado en sus crónicas seguramente, o en las crónicas internacionales, se pudo ver la presencia de uno de los principales jerarcas de los guardianes de la revolución, que estaba precisamente en esa región de Irak. No era una región para estar de vacaciones ni de visita precisamente, sino por razones estrictamente militares. O sea, lo mismo sucedía el año pasado cuando estuvimos en la reunión del G20 y tuvimos una dura discusión entre todos los presidentes allí presentes respecto de la postura en ese momento tanto de Estados Unidos como de Francia de invadir Siria y además ayudar y apoyar a todos los que estaban luchando contra el régimen de Al-Assad. Y resulta ser que nos venimos a enterar que parte de los que se estaban entrenando como opositores, los famosos Freedom Fighter, guerreros de la libertad, hoy forman parte del ISIS. Y si ustedes estuvieron en el Consejo de Seguridad, no sé si les escucharon la exposición del presidente de Irak. Bueno, el presidente de Irak, los que estuvimos ahí lo escuchamos claramente, dice que el ISIS se compone no solamente de gente que viene del exterior, sino también de los que son los resabios del Baas. El Baas era el partido del presidente Saddam Hussein y también es el partido que sustentó toda la vida a Al-Assad en Siria, que era un partido absolutamente laico. Es más, se caracterizó siempre el gobierno sirio por ser un gobierno, digamos, que laico, antifundamentalista, que no participaba de la religión, y precisamente el Baas ser un partido laico. Bueno, según, esto no son dichos míos, esto lo dijo el presidente de Irak en la sesión del Consejo de Seguridad, que el ISIS está integrado por militantes que vienen de otras partes, reclutados por gente de Irak que pertenecía al partido de Saddam Hussein, que además era un régimen de Saddam Hussein totalmente contrario a los fundamentalistas, o sea, era de la minoría alawita. Ustedes saben que el mundo árabe se divide en tres sunitas, chiitas, hachemitas y aluitas, y Siria y la Irak de Saddam Hussein eran alawitas contra la mayoría sunita. Entonces vemos que es un mundo muy complejo y que aparecen siempre actores nuevos y cada vez con mayor grado de virulencia y mayor grado de violencia. Y comentaba que desde el 94, que tuvimos nosotros hace ya 20 años, este año del atentado a la AMIA, cuando Al-Qaeda no existía. Ustedes acuérdense, año 94, Al-Qaeda, ¿ustedes se acuerdan de haber escuchado Al-Qaeda en el 94? No. Las denuncias del atentado de la AMIA eran contra Hezbollah. Se le adjudicó a Hezbollah, que hoy ya no es más una organización extremista, sino que es un partido que tiene representación parlamentaria en el Líbano.
Esto estamos hablando del año 1994, ¿no? De hace 2 siglos. Después vino el atentado a las Torres Gemelas por parte de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pero tampoco surgió después de la lluvia Osama Bin Laden. Había sido entrenado con los talibanes para enfrentar a los rusos en Afganistán durante la Guerra Fría. Finalmente después terminaron. Saddam Hussein fue armado también para enfrentar a la Ayatollah Khomeini cuando regresa a Irán en la guerra que duró 8 años entre Irak e Irán y fue sostenido en gran parte por Estados Unidos. Luego fue al revés, cuando Saddam Hussein va a Kuwait, se arma la guerra del Golfo. Entonces vemos una cosa casi, parece una cuestión de un juego, casi como un juego de TEG, ¿no? Un TEG, eso es, muy bien, un TEG, sí, un TEG. Con avanza un casillero, retrocede 2, viene para acá, hace para allá. Cambian los amigos, cambian los enemigos y no se puede combatir el terrorismo de esta manera. Yo en ese sentido comparto mucho lo que dijo el canciller ruso y que después fue reafirmado por el canciller chino. No hay terroristas buenos ni hay terroristas malos, hay terroristas. O sea, no puede ser que los que me convienen a mí hoy sean terroristas o sean peleadores por la libertad y mañana cuando ya dejaron de convenirme o se vinieron en contra mía, se convierten en terroristas. Lo mismo pasó con la primavera árabe. Yo esto lo charlé en reiteradas oportunidades con muchos dirigentes de distintos países, inclusive con dirigentes de este país, que estaban todos muy contentos cuando pasaba la primavera árabe, y realmente cualquiera que conociera algo del Magreb y del Medio Oriente se daba cuenta que en realidad no había una primavera árabe en el sentido de que querían vivir igual que nosotros. Finalmente terminaron todos. Libia, hoy hay una tribu, hay 2 cámaras de diputados en Libia, por ejemplo, 2 cámaras de diputados. Cada pozo está manejado por una tribu diferente. Bueno, lo que acaba de contar el presidente francés en Argelia, que también me consta porque su presidente es un presidente que lucha muy fuertemente contra el terrorismo y los fundamentalistas, y creo que ha habido hasta atentados contra el propio presidente de Argelia. Acaba de suceder en Argelia, acaban de matar a un ciudadano, acaban de asesinar a un ciudadano francés. Entonces, evidentemente, creo que cuando esto es como la lucha contra las drogas, como se viene luchando contra las drogas desde una determinada metodología. Si vos has comprobado un método de lucha durante tanto tiempo y en lugar de ir eliminando o morigerando o disminuyendo el fenómeno, este fenómeno por el contrario se incrementa, se multiplica, se le agregan nuevos actores cada vez más violentos, bueno, me parece que como mínimo habría que revisar los métodos. Y después preguntarse quiénes son los que venden las armas, porque los que se asientan en forma permanente en el Consejo de Seguridad son los principales productores de armas en el mundo. ¿Quiénes son los que le venden las armas? ¿Quiénes son los que le compran el petróleo que sacan de Irak el ISIS? Y nadie podrá decir que estamos justificando nada porque, primero, que sufrimos 2 atentados terroristas. Y segundo, hasta yo he sido amenazada aparentemente. Yo la verdad que desconfío mucho de esas cosas, por el ISIS, por mi amistad con el Papa y porque reconozco la necesidad de la existencia de 2 estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Que este es otro tema también que lo abordamos porque nosotros consideramos que la persistencia de los actores internacionales o de algunos actores internacionales, el insistir en el no reconocimiento del Estado de Palestina, es también uno de los nudos que tiene este conflicto en el Medio Oriente. Lo dijo también hoy, creo, varios, no solamente nosotros, sino creo que lo dijo también el representante de Luxemburgo, si mal no recuerdo, que creo que habló y dijo en un momento dado que el tema del no reconocimiento de Palestina es un argumento, o por lo menos un justificativo, una excusa que se toma para captar gente, para captar voluntarios. Y la otra pregunta es, ¿qué hace que alguien que está viviendo en una ciudad como París o una ciudad como Londres de repente decida abandonar, por más que no viva del todo bien en ese lugar, un lugar así, irse a luchar en medio del desierto? Yo creo que son muchos más los interrogantes, por lo menos para mí, que las certezas. Y por eso, bueno, lo planteé tanto en el Congreso, en la Asamblea, como en el Consejo de Seguridad. Y en cuanto al tema de los fondos buitres, bueno, más que claro, porque la verdad que somos un leading case absoluto. Desde que hicimos el default más grande de la historia, la bancarrota más grande, y a partir de ahí la formidable reconstrucción que tuvo el país. Porque hicimos una reconstrucción
generando millones de puestos de trabajo. Tenemos hoy el mejor salario de América Latina, la mayor inclusión social en materia jubilatoria, la asignación universal por hijo. El Fondo Monetario Internacional reconoció que Argentina es el tercer país desde el 2004 y 2011 en calidad de crecimiento, después de Bulgaria y de China. No lo dice el INDEC, no lo digo yo, no lo dice algún amigo mío. Lo dice nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, que también está reclamando hace tiempo una reglamentación sobre la reestructuración de deudas soberanas. Y bueno, pagamos más de 190.000 millones de dólares, estamos al día con todos los organismos multilaterales, hemos solucionado el Club de París, que no lo habíamos generado nosotros, por cierto, igual que el resto de la deuda. Hemos también arreglado los juicios del CIADI, que eran todas por acciones que se habían producido por anteriores gobiernos, no por nosotros. Bueno, y ahora se obstruye el cobro de los tenedores de bonos a partir de una sentencia que nadie entiende y de un fallo que es incumplible, porque tenemos un juez que tiene en el limbo 539 millones de dólares, no los embarga, si está seguro de su sentencia, ¿por qué no los distribuye? No los devuelve, los tiene ahí, en el aire. Así que realmente creo que todo es muy absurdo. Vivimos en un mundo muy patas para arriba y no es que sea pesimista, pero trato de ser lo más realista posible. Y no veo ninguna idea y no veo ninguna orientación por parte de quienes debieran tenerla, o de los grandes liderazgos a nivel global, que nos saquen de esto. Al contrario, escucho discursos flamígeros, casi tambores de guerra, como digo yo, y me parece que el crédito de la sangre no es una buena contabilidad para el mundo. No es una buena contabilidad. Presidente, usted comparó el accionar de los fondos buitres con el accionar del terrorismo internacional por el ejercicio de debilitamiento de las economías o desestabilización. Amenazas. A ver, ¿qué es alguien que tiene una actitud o un comportamiento terrorista? No es solamente alguien que mata directamente. Además, esto está contemplado también en la legislación nacional y en la legislación internacional. Todo aquel que tiende a desestabilizar artificialmente economías, países, atacar monedas y demás, también tiene una suerte de accionar de terrorismo económico. Esto es querer ahogar una economía, provocarle dificultades, provocarle problemas, generar reacciones. Sí, esa es una práctica. Obviamente no están con algo para degollar, que también esas cosas tan cinematográficas, me gustaría ver de qué se trata exactamente eso. De cualquier manera, creo que no hemos tenido buenos ejemplos en el mundo. La verdad que es un horror ver esas escenas, como también, tengo que ser sincera, me pareció un horror ver a medio gobierno norteamericano frente a un televisor cuando capturaban a Osama Bin Laden y en una casa. Realmente me parece muy bien que había que meterlo preso, había que capturarlo, pero me parece que además transmitirlo por la televisión, díganme, ¿ustedes no creen que eso genera también después ideas de que otros quieran transmitir por televisión cosas? Yo no lo hubiera hecho. Sí, tal vez hubiera tomado la decisión que tomó, sin lugar a dudas, pero lo hubiera hecho a través de un juicio, por ejemplo. Lo hubiera hecho a través del derecho internacional, del juzgamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reclamaban hoy muchísimos gobernantes en el Consejo de Seguridad? Actuar con mucha eficacia y eficiencia, pero siempre con criterio humanitario de respeto a los derechos humanos, porque en definitiva, si vos, porque alguien viola los derechos humanos y es un terrorista, te convertís también en un violador de los derechos humanos, del que violó los derechos humanos, es como decía yo, a un caníbal no se lo puede comer uno, tiene que encerrarlo y juzgarlo en todo caso. Me parece que esa es mi percepción, porque el terrorismo lo que logra, y lo que genera y lo que quiere generar son comportamientos simétricos que alimenten también su cuota de crédito, su cuota de venganza, su cuota de crédito para seguir reclutando gente. Esa es mi percepción. Presidenta, en este terrorismo financiero que usted dice que ataca países, Sí, claro. La Argentina... Bueno, los países de África sí. han sido terribles víctimas de esto, ¿no? Y todavía lo siguen siendo mucho. ¿La Argentina está sufriendo alguna suerte de ataque financiero sobre su moneda, sobre su percepción, lo que ha dicho el encargado de negocios
de la Embajada de Estados Unidos estos últimos días, la reacción de American Airlines. Digo, ¿cómo lo evalúan un todo que repercute directamente en la economía argentina? Bueno, lo dije muy claramente, yo creo que lo dije a través de las redes sociales, donde las cosas no son aisladas, así que es indudable, porque además esto también lo comentó creo que el jefe de gabinete, que fue el que recibió a un ex funcionario, digo ex y algo así, ex, porque hubo un diario que puso funcionario, no, ya saben cuál, que dijo funcionario de la administración norteamericana, y yo había dicho un ex, así que digo ex funcionario, para que quede bien clarito lo de ex. Y bueno, que vino con un prácticamente pliego de condiciones que luego fue reconocido por el propio estudio de Madeleine Albright, que habían sido contratados por los fondos buitres. Bueno, habrán visto hoy en el New York Times la publicación de los fondos buitres, ¿no? Con una foto fea mía, hay fotos más lindas. Sí, hay fotos más lindas mías. No digo que sean todas lindas, pero hay unas fotos más lindas mías, donde reproducen declaraciones del ministro de Hacienda alemán. Sí. Realmente, también inexplicable. El primer acreedor que teníamos en el Fondo de París era Alemania. Y fuimos nuestro gobierno, y no por deudas que hubiéramos generado nosotros, y fuimos nosotros los que le hemos pagado. Pero en fin, creo que el mundo está atravesando un grado de conflictividad económico-financiera muy grande. Los coletazos del 2008 todavía siguen y van a seguir. Europa está mal, las economías están mal. El otro día lo charlábamos con el Papa, cuando él se manifestaba tan preocupado por la desocupación juvenil, que en Italia orilla el 50%, donde se manifestaba tan preocupado por esta cuestión hablaba de la mano invisible del mercado, ¿no? Que lo repite en Evangelii Gaudium, y que no existe la tal mano invisible. Yo digo que es una manopla de hierro que sacude por la cabeza de la gente muy fuertemente. Así que bueno, yo creo que el abordaje de los temas, sí me gustó mucho y hice mucho hincapié en lo de la resolución que logramos luego de tanto tiempo de discusión, porque viene años discutirse esto, en el seno de la Asamblea, porque es un ejercicio multilateral que espero que tenga sus frutos entre este año y el año que viene con una convención internacional. Porque los que dicen que no es necesaria una convención internacional mienten. Cualquier país que hoy reestructure su deuda soberana, por más que pongan una cláusula que diga si el 66% o el 76% lo acepta, eso no es oponible si algún juez en alguna jurisdicción dice no, esto no es así, yo digo que es así y punto. Porque la única forma es tener tratados internacionales que sean derecho internacional, como nos pasó a nosotros con el caso de la fragata Libertad, que la pudimos recuperar porque había un tratado sobre derechos del mar, que es una convención, que es derecho internacional, vigente, aplicable a todos los países. ¿Usted cree que se va a poder quebrar la estrategia de presión de Estados Unidos y las economías centrales que han votado en contra de la resolución? Sí, porque yo creo que son más los que deben que los que... Es muy simple, esto es una cuestión de subsistencia. Vos fijate que Europa, que nosotros pensábamos y que habíamos entrado con 46 votos negativos, ya de entrada, terminaron siendo solamente 11 votos negativos. Hoy creo que la mayoría de los países en Europa están endeudados con un altísimo porcentaje sobre su PBI, más del 100% de su PBI, endeudado el sector público y endeudado también el sector privado, las familias. Ni que hablar del África, que fue uno de los, y sigue siendo uno de los grandes damnificados de los fondos buitres. Así que yo creo que están todos interesados. Y además, todo aquel que realmente quiere la estabilidad económica y financiera del mundo, independientemente de que sea un gran país o una gran potencia o no, debería realmente generar esto. Lo quería el Fondo Monetario Internacional. Nadie puede pensar que Christine Lagarde o Juan Kruger se han vuelto comunistas o socialistas o partidarios de la Argentina, y están bregando desde hace tiempo por un orden de reestructuración de deudas soberanas que le dé estabilidad al sistema financiero. Porque hay gente que por ahí piensa diferente a uno, pero está convencida realmente de lo que piensa y quiere defender el mundo para los cuales ellas han trabajado y representan. Entonces creo que esto es una cosa que todos debemos tomar en cuenta. Si fuéramos nosotros solos, bueno, hubiéramos quedado como siempre, solos, pero no es casualidad.
que nos hayan apoyado 124 países y que se haya votado. Hacía mucho tiempo que en Naciones Unidas no se trataba algo de esta naturaleza, de esta envergadura, que en contra de lo que querían los países, no todos, pero sí Estados Unidos, que evidentemente no colaboró. Se dice diplomáticamente no cooperó, ¿no? No cooperó, no fue colaborativo, no cooperó para lograr, sí, porque así queda más elegante. Viste que los diplomáticos siempre utilizan un lenguaje, pero está bien, porque es un lenguaje que por ahí, yo soy por ahí un poco más agresiva en el lenguaje, entonces por ahí es cierto, uno debería ser más diplomática, pero bueno, para eso está la Cancillería. Quienes intentan desestabilizar a Argentina, usted hablaba recién de este ex funcionario de Estados Unidos, pero también mencionó al actual encargado de negocios de la embajada. Y el encargado de negocios está entre los que intenta desestabilizar. No, yo no creo nada, yo simplemente me refiero a los hechos objetivos que cada uno produce. No me parece absolutamente impropio que el encargado de negocios haga comentarios sobre cuestiones internas del país y fundamentalmente con mucho estupor, porque fue precisamente un juez norteamericano el que quiere provocar una cosa que no existe, porque default es el que tuvimos en el 2001. Default es cuando un presidente se para o un país se para y dice no vamos a pagar la deuda externa. Eso es default. Ahora, cuando un país paga, deposita todo lo que debe donde debía hacerlo, dice que quiere pagar a todos y hay un juez que obstruye el cobro, no el pago, pues pagamos, o el cobro de los tenedores de bonos, bueno, eso, que me disculpen, pero no es default. Pero además, si el que lo hizo es un juez de tu país, por lo menos tener el decoro de callarte la boca y no hacer ningún comentario. Presidente, yo quería hacer una pregunta encantada. Silvina Steinitz, del BTN. Sí. Gracias por recibirnos. No, por favor. Sobre el juez Griesa. Casi minutos después de su discurso en la Asamblea General. No me digas que me escuchó y hizo algo. Yo calculo que lo escuchó, pero el juez llamó precisamente a una audiencia nueva, ya había una pautada para este viernes próximo, ahora es una nueva, donde aparentemente amenaza con declarar a la Argentina en desacato y con cobrarle una multa de $50.000 por día hasta que cumpla la Argentina con el fallo. Entonces la tarea del estudio Clery que representa a nuestro país es convencerlo de por qué no debería declarar a nuestro país en desacato. Quería tener su opinión al respecto y si cree que hay alguna relación entre sus declaraciones para con la empresa y esta nueva audiencia. Usted dice las declaraciones de hoy de la Asamblea General. No creo que tenga tanta rapidez el juez Griesa, dadas las características. No. Exigiría una ligereza y una agilidad que me parece que por múltiples motivos, y quiero ser muy respetuosa, no los tiene. Ninguna persona puede reaccionar, ni yo tampoco podría reaccionar si escucho que alguien dice algo y como presidenta, soy presidenta, a los 5 minutos hago algo. No, en absoluto. ¿Cuál es su opinión? No, desconozco exactamente cuál es la situación porque, como vos verás, yo salí de la Asamblea, fui al Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad me vine a una audiencia que tenía con un fuerte inversor argentino que quería... ¿Puede decirnos de quién se trata? Sí, el titular de AES, la empresa energética que tiene el 12% del paquete de generación eléctrica de la Argentina, que está invirtiendo muchísimo dinero, que quiere seguir invirtiendo en la Argentina, está actualmente construyendo la central Almirante Brown, y bueno, y para reafirmar su confianza en el país y decir que va a seguir invirtiendo, porque cree en Argentina, nos dijo, y cree que Argentina va a seguir creciendo, y cree que es un país de muchísimas oportunidades. ¿Y George Soros puede contarnos qué dialogó con George Soros? Con George Soros, ustedes saben que George Soros, bueno, por lo pronto voy a inaugurar este próximo jueves en una teleconferencia desde Seiza, una planta muy grande que han hecho el fondo de inversión de George Soros asociado con otra empresa de girasol confitado. No me pregunten qué es girasol confitado, porque eso ya sería demasiado. Pero es una cosa muy sofisticada, es una cosa muy importante. Somos unos principales productores de girasol en el mundo nosotros, y lo hizo Soros. Estuvimos también hablando de su participación. Ustedes saben que él también ha invertido su fondo en acciones de YPF, y estuvimos hablando de las perspectivas de la economía argentina fundamentalmente. Es un hombre que invierte mucho y que creo que sabe dónde pone la plata Soros,
es porque está bien ¿Y puesta. de los fondos buitre qué habló con él? No, en absoluto, ¿Hizo nada. una demanda, algo? No, en absoluto. Hablamos solamente, estrictamente vinculado a las inversiones de Soros en Argentina y a la confianza que tiene en la inversión que ha hecho en Argentina. Nadie invierte, creo que 300 y pico de millones de dólares, compró acciones, 400 y pico, casi 500 millones de dólares en acciones de YPF. Bueno, me parece que también, sí. Hablo también de la ley de hidrocarburos. Y también una cosa que me llamó la atención, me felicitó. No, por la ley no, que le pareció bien la señal de dar a los inversores en materia petrolera una reglamentación clara, concreta, que permite tener en claro para todos cuáles son las reglas de negocio. Pero lo que más me llamó la atención fue que me felicitó por la designación del padre Juan Carlos Molina en el Cedronar. Ahí casi me caigo de la silla, sí, porque digo, pero ¿cómo este hombre sabe que yo designé a Molina? Porque, bueno, después me comentaba Héctor, que es un hombre también muy comprometido con su fundación y con todo lo que es tarea de adicción, de lucha contra la drogadicción, y realmente estuvo con el padre Juan Carlos Molina, y le explicó todo lo que es su plan de prevención y demás, y estaba muy impresionado. La verdad que Molina impresiona a todos, cuando los que lo conocen realmente, debo reconocerlo. Sí. Sobre el apoyo sindical que ha recibido presidenta del Sindicalismo Internacional. Fantástico. Pues es que me decía mucha gente que me hablaba de la Argentina y me decía, es increíble que el sindicalismo internacional, que las centrales más importantes del mundo, como la que representa Sharon Barrow o Katie, que es la titular de la sindical importante más, Katie Feingold, que es la más importante de acá, de Norteamérica, o la de Canadá, o el otro que representa a todos los trabajadores latinoamericanos, hayan dado un apoyo tan concreto, tan efectivo, tan expresivo, además, a esta lucha contra los fondos buitres, y que por ahí algunos criminalistas argentinos parezcan casi amigos, ¿no? O les salgan algunas plumas por ahí. Siempre uno decía cuando en el viejo peronismo que le crecieron, ¿cómo eran los pelos, no? ¿Cómo decían los gorilas? Sí, pero ahora se ha puesto de moda algunos que crecen plumas. No, son plumíferos. Pero bueno, lo importante hay que ir por la positiva, y lo importante es que realmente la Argentina obtuvo un apoyo de los trabajadores del mundo, que realmente nos llena de orgullo como argentinos, ¿no? Sí. Presidenta, por favor, ¿tuvo oportunidad de algún encuentro con otros presidentes, alguna bilateral que haya tenido en los márgenes de la Asamblea, algo que nos pueda comentar al respecto? No, realmente no hicimos bilaterales porque, bueno, hubo muy poco tiempo. Yo tuve un lunes con muchas audiencias. Ayer estuve descansando un poco y, bueno, preparándome para hoy, y no hubo reuniones bilaterales. ¿No? Presidenta, sobre el tema de los fondos buitres, ¿cómo se especula que vaya a continuar? O sea, usted ya anunció en Roma que Argentina va a ser el próximo pago que le corresponde, y cómo sería los próximos. Bueno, el Congreso ha sancionado una ley de pago soberano, en el cual establece claramente cómo la Argentina va a pagar, donde también establece que se debe rescindir el contrato con el Boni como fiduciario porque no ha cumplimentado con su función. Así que, bueno, estimo que vamos a seguir los pasos que marca la ley y fundamentalmente seguir reafirmando en cada paso que demos la voluntad, la capacidad de pago y la voluntad de pago de la Argentina. Porque no solamente tenemos capacidad de pago, sino tenemos voluntad de pago. Vuelvo a repetir las cifras que repetí en la asamblea de hoy. Hemos pagado más de 190.000 millones de dólares del 2003 a la fecha. Hemos solucionado todos los temas del CIADI. Hemos solucionado el tema del Club de París, donde ya hemos pagado, desembolsado 642 millones de dólares. Hemos solucionado el problema de Repsol con la expropiación del 51%. Bueno, en definitiva, hay un 1% que puso 48 millones, que apostó 48 millones de dólares y hoy quiere cobrar 832, el 1.608%. Que me diga alguien de algún negocio en el mundo que le dé una renta en dólares en 5 años de 1.608%. Eso es usura. Es una rentabilidad ni ganancia. El gobierno se va a ceñir a la nueva ley de pago soberano que acaba de ser aprobada hace poco. Pero mientras tanto,
aquí se sigue el estudio Clery que representa nuestro país, sigue presentándose en audiencias. Entonces, ¿qué serían? ¿Como dos procesos en paralelo? No, querida, tenemos 539 millones, no sé si te suena. Pero no... Tenemos, y sí, claro, ese es el tema. Es tan absurdo lo que estamos viviendo que tenemos 539 millones de dólares aquí en Nueva York que no están embargados, no están devueltos, no están distribuidos. Si el juez Griesa está tan seguro que su sentencia es cumplible, ¿por qué no lo distribuye él? ¿Por qué no le da $1 a cada uno de los tenedores y $1 a los fondos buitres? Digo yo, si tiene ya disponible, y esta mi pregunta es a ustedes, los periodistas, para que se la hagan a todos los demás, si ya tiene 539 millones de dólares, ¿por qué no dispone él de los 539 de acuerdo a su propia sentencia? ¿Cuál es el motivo de que teniendo 539 millones de dólares los tenga ahí sin ningún tipo de pronunciamiento, sin embargar, sin disponer, sin devolver y sin ejecutar su propia sentencia? ¿Conocen algún juez que...? Y bueno, no, pero sería que prenderse al doctor Griesa. El viernes daría un paso con el posible desacato. El viernes estaría moviéndose para un lado o para el otro, finalmente. No, porque, a ver, primero que el desacato, quiero ver exactamente quiénes fueron los que lo pidieron y qué... No, se trataría de un pedido de Paul Singer al juez Griesa, y el juez Griesa tendría que resolver sobre es diferente. esa Vos, querido, habías dicho que el juez Griesa había dicho eso. Siempre las audiencias se las pide una parte, siempre es así. En este caso, y generalmente... Bueno, en realidad estaría actuando contra la ley norteamericana, de APSIA, de inmunidad soberana. Acá hay una ley que establece que no se puede... Además, creo que sería un boomerang contra los propios Estados Unidos, porque en cualquier juez, en cualquier lugar del mundo, podría declarar también en desacato. Supongamos que alguien le hace un juicio a Estados Unidos en algún lugar del mundo por violación de los derechos humanos, porque tal cosa o tal otra, y deciden, en fin, o cualquier tipo de... y estiman que han provocado daños en población civil, con muertes, etcétera, etcétera, y hacen juicio de desacato. Me parece que van a tener algunos problemitas más que la Argentina con el tema del desacato. Y realmente es disparatado que una nación soberana pueda ser declarada en desacato por un juez municipal. La verdad que no es sensato. No es sensato. Presidenta, los 190 millones del próximo vencimiento del 187. se van a depositar. Y Sí. Usted lo dijo, ¿y ese depósito se va a hacer en el BONI que está cuestionado No, o en el Banco Nacional? no, en el Banco Nacional, en la Nación Fideicomisos. Nosotros no podríamos hacerlo jamás en el BONI porque en realidad ya incurriríamos entonces no solamente en violación de la ley, sino que podríamos ser responsables de estar entregándole dinero a alguien que sabemos de antemano que no lo va a aplicar para lo que tiene que aplicarlo. Es por eso que tampoco se puede hacer dos pagos, o sea, esos 539 millones, la Nación Argentina tampoco los puede volver a pagar, porque estaríamos pagando dos veces sobre lo mismo, con lo cual estaríamos infringiendo leyes contables en Argentina, pasibles hasta de sanción penal. Ningún funcionario puede pagar por una misma cosa o por dos veces la misma cifra. Ahí está el tema. Ahí está sí. el Banco Citibank, Presidenta, sí. que dice que estaba con un revólver en la cabeza. No sé si el Citibank no tiene ninguno. Si hay un revólver en la cabeza se lo puso el juez Griesa. No, porque en realidad el Citibank es un banco argentino con accionistas extranjeros. Ustedes recuerdan que en la crisis del Corralito, mucha gente que tenía sus depósitos en el Citibank pensaron, como es un banco americano me van a devolver la plata, la casa matriz. Y ¿se acuerdan lo que dijo la casa matriz? Que el Citibank era un banco argentino y que por lo tanto no tenía que ver absolutamente nada la casa matriz. Y tiene razón, tuvo razón en eso. Por eso fuimos los argentinos, fue este gobierno el que tuvo que pagar el BODE en 2012, que fue el bono que hizo frente a todos los depósitos del Corralito. Lo pagamos nosotros, incluidos los que estaban en el Citibank. Y entonces el Citibank es un banco argentino con accionistas extranjeros, pero cuya autorización para funcionar está otorgada por el Banco Central y está sujeto al cumplimiento de las leyes argentinas. O sea que el Citibank no tiene ningún revólver en la cabeza, tiene la ley argentina, que cumplir como cualquier otro banco y como cualquier otra institución que está dentro del país. Sé que el Citibank se ha presentado ante el juzgado del doctor Griesa. Bueno, habrá que ver qué resuelve al respecto el doctor Griesa. No me gusta hablar sobre hipótesis. Bien. No. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy amable. Gracias.